A mí, Álvaro, una de las cosas, ¿no?, que siempre, bueno, pues me he preguntado, me ha interesado del curro que haces tú, en todo lo que tiene que ver con las bienales grandes y todo eso, por ejemplo, el tema de la selección de comisarios, que incluso en España suele tener una valencia bastante política. Yo me acuerdo todavía ahora que se montó cuando se seleccionó a Barceló para la Bienal del año 2009, me parece que fue. ¿Hay algún margen de negociación o son decisiones que vienen desde arriba? ¿Cómo funciona eso? Bueno, la verdad es que nosotros ahí no tenemos ningún margen de poder hacer nada. Es decir, hay cosas que en determinados momentos, por determinadas circunstancias, sobre todo políticas, vienen dadas. En ese caso, pues bueno, en ese caso en concreto fue así, fue de esa manera. Pero bueno, también es verdad que a partir de esa polvareda que se generó ese año, las cosas cambiaron ante, digamos, cierta presión lógica, por otra parte, del mundo del arte contemporáneo en nuestro país. Y ya desde el año 2011 y para esta nueva edición del 2013 que está llegando, el procedimiento de selección del comisario cambió. En el formato en el que habitualmente trabaja Álvaro, que es el de una gran institución pública que lleva a cabo proyectos culturales de gran complejidad, ¿no?, en formatos, bueno, pues de ferias, de bienales, de itinerancias, que tienen un componente político alto también, porque digamos que el presupuesto que manejan es un presupuesto elevado, que viene, como hemos dicho antes, de fondos públicos. Ahí la pregunta es sencilla, Álvaro. Como comprobará la gente que está apuntada en el curso cuando lea el paper, una de las cosas que recomendamos es la de pedir una cita con la persona adecuada para presentar el anteproyecto. ¿Tiene sentido en el caso del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, presentarse y pedir hablar con alguien llevando un proyecto desde cero, sin haber sido reclamado anteriormente? Si tienes una buena idea, sí. Quiero decir, bien es verdad que en un 80% de las ocasiones las exposiciones que nosotros trazamos en nuestras programaciones anuales suelen estar cerradas, es decir, hay una programación que es la que se oferta al exterior a través de las embajadas, a través de las consejerías culturales, de los centros culturales, y suele ser una programación cerrada. Pero también es verdad que muchas veces existen lagunas que hay que llenar, y realmente se puede hacer de varias maneras. Cuando las circunstancias económicas eran mejores, era muy común el que se produjesen exposiciones. Ahora mismo realmente la situación eso no lo permite tanto, y lo que se trata también es de encontrar acuerdos con otras instituciones para poder mover cosas. Pero buenas ideas, realmente buenas ideas, siempre son bienvenidas. Yo creo que la clave está en que se crea en la idea que se quiere transmitir, en la idea que nos traéis a nosotros, que tengáis un grado de flexibilidad grande, en el sentido de que quizás todo lo que pretendéis transmitir o pretendéis que se plasme en vuestra idea, en vuestro proyecto, no va a ser posible de una determinada manera, pero a lo mejor sí de la otra. Entonces, ese grado de flexibilidad se va a necesitar, y yo creo que sobre todo es calidad y entusiasmo en lo que nos transmitáis. Puede ser que en un determinado momento nosotros necesitemos una exposición sobre diseño y vosotros me traigáis una idea sobre diseñadores jóvenes españoles que se están buscando la vida a través de plataformas digitales, de webs, y que a nosotros eso nos interese porque realmente no ha habido nada que se haya hecho parecido y sea un buen producto. Entonces, pueden ser una idea a desarrollar y puede ser una idea a tener en cuenta, si no en un momento inmediato, pero sí de cara a un corto o medio plazo. Entonces, esa es la experiencia que tenemos nosotros ahí en el Ministerio. Por tu parte, Jorge, en Guatemala, cuando estabas de director en el centro, ¿era una cosa parecida? ¿Había diferencias? Claro. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto? Pues es curioso porque, bueno, ya hablando un poco de todos los centros de la red de centros culturales de la Agencia de Cooperación, al menos en ese momento, es curioso porque son centros de tamaño mediano. Para que se hagáis una idea, por ejemplo, nosotros manejábamos un presupuesto de unos 600-700.000 euros al año en el momento bueno. Luego ya con todo el tema de la crisis la cosa como bajó, ¿no? Dependía mucho del contexto y dependía mucho de la ley de la oferta y la demanda cultural, entre comillas. Evidentemente, no es lo mismo un país como Guatemala, que tiene carencias muy fuertes,
en todo lo que tiene que ver con educación, en todo lo que tiene que ver con producción de arte contemporáneo, que se produce mucho, pero por ejemplo curadores, comisarios hay bastantes menos. Entonces en ese sentido las ideas resultaban bienvenidas siempre y cuando estuvieran aterrizadas, y yo creo que ahí eso puede engarzar un poco. O sea, es muy importante cuando vayamos a ofrecer algo a una institución de cualquier tipo, estar contextualizados, saber a qué se dedica esa institución, saber qué plan de trabajo tiene y saber cuáles son sus líneas de acción. Porque evidentemente si uno se acerca a un centro de arte contemporáneo puntero con una propuesta para hacer una exposición sobre la historia de la mantilla española que viene de Filipinas, te van a decir que no. Nosotros eso nos pasaba mucho, la gente confundía lo de Centro Cultural de España con Centro de Interpretación del Folclore Español, ¿no? Nosotros hacíamos arte contemporáneo, realmente venía gente pues, a hacerte una exposición del Quijote que había hecho con figuritas de plata. Entonces, en ese sentido, lo primero yo creo que es eso, leerse antes de ir, investigar un poco sobre qué institución, a qué institución estás llamando a la puerta. En segundo lugar, y esto yo lo vi un poco de la otra parte, ¿no? Porque a mí me tocaba un poco la parte del malo, que era decidir. Nosotros recibíamos un montón de propuestas de acciones y de exposiciones. Yo no las veía todas. Yo lo que hacía era pedirle, bueno, pues en ese momento a la gestora cultural que hiciera un primer filtrado, basándose en una cuestión de sentido común. O sea, ¿cuáles son nuestras líneas de acción? ¿Esto entra o no? Entonces, por eso lo que ponemos en el papel, y yo creo que es bien importante, hay que identificar cuál es la persona que va a hacer ese primer filtro. Quiero decir, si pretendes hablar con la mega super directora del Centro de Arte Contemporáneo y tal, a lo mejor es más complicado, suele ser gente más ocupada, que está más a su hora, pero en cambio si se lo propones al técnico puede ser una cosa mucho más directa. Y ya por último, hay otra expresión que a mí me gusta mucho, que dice que una persona que va a proponer un proyecto no va a plantear un problema, te lo va a quitar. Exacto. Entonces, eso funciona tanto para el que está al otro lado, diciendo, pues sí, es interesante, una cuestión también de actitud personal, de no estar pensando, joder, menudo coñazo otra persona que viene, ¿no? Como para nosotros mismos que lo vamos a proponer. Quiero decir, no podemos hay que evitar de alguna forma el encasillamiento. Era lo que Álvaro decía, tienes que tener un grado de flexibilidad bien importante. Al primer pero que te pongan o que nos pongan, bueno, pues esto no puede ser una plancha de alabastro translúcido detrás de la cual se van a ver los cuerpos de los bailarines, porque el alabastro translúcido vale una pasta y no tenemos. Tiene que ser plástico. Si en ese momento ya dices, pero bueno, no, se acabó, no llegamos a ningún sitio. Entonces, en ese sentido, aterrizar las cosas bien, o sea, ver qué institución es, identificar qué persona va a ser la que haga ese primer corte y, en último lugar, ir con una actitud, pues eso, de resolver problemas. Vengo con una idea cojonuda, chicos, y además os va a solucionar ahí un poco de... Es muy importante eso que dice Jorge, ese grado de flexibilidad por un lado y el saber a dónde vais a presentar un proyecto por el otro. Tened en cuenta que en el Ministerio de Asuntos Exteriores trabajamos con consejerías culturales, con embajadas. O sea, hay determinados proyectos que a nosotros nos llegan cada día que por su temática muchas veces hay ciertas embajadas en ciertos países que ponen pegas a la hora de llevar esos proyectos a esos sitios por distintas razones, por sensibilidades religiosas, por sensibilidades de muchos tipos. Entonces, tenéis que saber muy bien qué es lo que queréis, cómo lo queréis, pero también saber que tenéis que adoptar esa flexibilidad. Es decir, no os echéis para atrás porque yo os diga, no, en Yemen no puedes llevar esta temática. Vale, no puedo llevar esta temática, pero lo podríamos hacer de esta otra manera, podríamos hacer esto. Eso, nosotros como institución lo valoramos y vosotros creo que es un ejercicio que tenéis que tener muy en consideración a la hora de, bueno, pues tanto de que podáis ser vendedores de esos proyectos, como si en un futuro llegáis a recalar en trabajos de gestión cultural en cualquier institución. Creo que es un aspecto, insistimos, muy importante. Esa flexibilidad, esa empatía y el saber negociar. Por eso le damos tanta importancia en este primer capítulo del curso. Claro, o sea, eso parece una tontería, ¿no? Pero yo que sé, muchas veces, y bueno, yo creo que nos acordamos los dos, ¿no? En los primeros momentos, pues eso, de trayectoria profesional como gestores culturales, yo por lo menos sé que me he llevado bastantes palos, porque descubres de alguna manera que detrás de toda institución hay una política determinada. Y, joder, la mayoría de las instituciones se mueven con criterios de profesionalidad, pero sí que es cierto que siempre va a haber pues, una fundación que depende de un banco que de repente rechaza una exposición sobre una temática social actual, el tema de los desahucios, por ejemplo, y te dice que no, porque desahucian. Y así sucesivamente. Yo, por ejemplo, he rechazado exposiciones
pues yo qué sé, porque iban vinculadas a grandes empresas que en su momento llevaban unas políticas que eran absolutamente contradictorias con lo que se esperaba, ¿no?, de un organismo de cooperación. O sea, en ese sentido, ninguna institución tiene la obligación de aceptar una propuesta. Las instituciones públicas deben mostrar más sensibilidad, pero siempre tenéis que ir con esa reserva, ¿no? O sea, no os dejéis deprimir porque alguien os diga en un momento dado, no, esto es una bestialidad. O sea, hay que tener en cuenta, el ejemplo que ha tomado Álvaro está muy bien. Hay, por ejemplo, en tu ámbito, muchos países, también nos pasa en Guatemala y tal, donde hay cierto tipo de temáticas, donde ponerlas, pues te arriesgas, vamos, a que te quemen el chiringuito.